Señoras y señores, comenzamos la conferencia de hoy. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. La Asociación Cívico-Cultural Viento del Norte, con sede en Luarca, les ofrece la actividad número 140 con la conferencia que lleva por título Grandis Devotio ad Sanctum Jacobum, el origen asturiano del Camino de Santiago. Esta actividad había sido programada de modo presencial, pero las circunstancias sanitarias actuales nos obligan a desarrollarla de forma telemática, lo que es posible gracias al Ayuntamiento de Valdés, que nos cede su plataforma para la ocasión. El Camino de Santiago, promovido en el siglo IX por el rey asturiano Alfonso II el Casto, tuvo un papel fundamental en la historia, al convertirse en un nexo de unión entre los pueblos europeos. El continuo transitar de peregrinos, artesanos y comerciantes produjo un enriquecedor intercambio cultural, artístico y de ideas entre todos los países por donde discurría el camino. Y para hablarnos del origen del mismo y mucho más, tenemos hoy el honor y el placer de contar con una autoridad en el tema, la ovetense María Álvarez Fernández. María es profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo. Fue premio extraordinario de doctorado por esta misma universidad con mención especial, mención internacional en 2006. Realizó su formación postdoctoral en Siena con un contrato docente e investigador. Sus líneas de investigación están orientadas a la historia urbana, la morfología de las ciudades y la política concejil en la Edad Media. Forma parte de los grupos de investigación GOPORT y Demeter. En 2007 recibió el premio Juan Uría Riu al mejor trabajo de investigación sobre temática asturiana. Participó en proyectos I+D, es autora de 5 libros en solitario y publicó numerosos artículos científicos y es colaboradora habitual en libros y revistas, así como ponente en congresos nacionales e internacionales. Es directora de trabajos de fin de máster y de tesinas de licenciatura. Además, en el presente curso académico, fue profesora en la sede de Luarca del PUMUO, Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo, donde nos deleitó en sus clases con la asignatura El pasado medieval de la Europa urbana, las ciudades de hace 1000 años, y también con el taller La voz del silencio, la historia medieval en femenino. Y recalco lo de deleitar, porque María es una docente que disfruta de su profesión y tiene la virtud de saber transmitir sus conocimientos de una forma amena y sencilla, manteniendo la atención de tal modo que al escucharla se pierde la noción del tiempo, sensación que estoy seguro notarán de inmediato en esta conferencia. Recordarles que al final María responderá a las preguntas que se podrán ir formulando mientras dure la conferencia a través del chat de esta plataforma. Adelante, María, buenas tardes y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Gelo, a vosotros. Estoy emocionada, lo estaba antes de empezar y ahora escuchando la presentación aún más porque sabes bien que para mí fue una experiencia maravillosa formar parte del programa de PUMUO y compartir, bueno, con todos vosotros esa maravillosa docencia. Estoy muy agradecida, como digo, a todas las personas que han hecho posible que yo esté hoy aquí, aunque sea en un espacio virtual, hablando del Camino de Santiago. Personalizo mi agradecimiento en las personas de Gelo y de María Jesús, con los que, y con todos esos alumnos de PUMUO, con los que por suerte sigo teniendo trato a pesar de que esas asignaturas hayan terminado ya. Y agradezco también al Ayuntamiento de Valdés, por supuesto, que haya facilitado y que haya posibilitado, ¿no?, este encuentro virtual, haciendo posible pues, que todos nos reunamos hoy aquí, ¿no? Divulgar la ciencia y divulgar la ciencia histórica, iba a decir que es necesario, es una obligación, o al menos así entiendo yo mi profesión, esa que tanto amo, como decía Gelo ahora mismo. Creo que es necesario y que además es muy gratificante, al menos lo es en mi caso, difundir nuestro trabajo y procurar que lo que hacemos, lo que investigamos, lo que estudiamos y lo que amamos llegue al mayor público posible y no solo al académico. Me van a permitir, como ven en la imagen, dedicarle esta presentación a una persona muy especial que acaba de fallecer y que fue mi profesor esos años, como decía Gelo, que yo tuve la suerte de vivir en Italia y de estudiar allí la historia medieval. Giovanni Cherubini, que amaba el Camino de Santiago, que estudió el Camino de Santiago y que era un enamorado de Asturias, recuerdo todavía su último viaje por Leitariegos,
creo que se sentiría hoy orgullosísimo de participar a su manera en este encuentro y le dedico a él, bueno, las valoraciones que voy a hacer a continuación. El tema elegido para hablar hoy aquí, el Camino de Santiago, es un tema pertinente. No había otro tema más pertinente viendo que conmemoramos este año 2021 el año Santo Jacobeo, y desde luego el Camino de Santiago es siempre una buena opción para hablar y para discutir, y en el caso de los historiadores para investigar. Como decía Gelo, efectivamente en la presentación, el Camino de Santiago es posiblemente el itinerario de peregrinación más trascendental de toda la espiritualidad europea, y por él circulan todas las ideas, todos los cambios políticos, sociales, religiosos, artísticos que se generaron en la Europa medieval. Puede decirse, sin incurrir en exageración, que la historia de Europa está escrita en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago fue muchas cosas, fue, como decíamos, un camino religioso, pero también un eje político, sobre todo, diría yo, un eje político capaz de conectar, como si fuera un cordón umbilical, los centros neurálgicos de la España cristiana medieval con Europa. Especialmente a partir de un siglo, voy a tratar de justificar en los próximos minutos por qué, a finales del siglo XI y sobre todo a lo largo del siglo XII, ese cordón umbilical va a ir creciendo considerablemente, llenándose de cada vez de más viajeros, de más peregrinos y, bueno, de constatar un proceso de crecimiento general y favorable pues, a los viajes, a los desplazamientos, con independencia del motivo que generara esos viajes. El hombre en la Edad Media fue, utilizando una expresión de José Ángel García de Cortázar, un gran estudioso, un gran medievalista, fue un homo viator. El homo viator, es decir, fue un usuario por naturaleza de los caminos. Peregrinos, militares, mercaderes, transitaron durante la Edad Media por unas calzadas heredadas de la época romana, y aunque es cierto que la fluidez de los desplazamientos migratorios va a tardar en conseguirse. Fijaros que la Edad Media la hacemos nacer o la hacemos comenzar en torno al siglo V y explotan estos desplazamientos europeos en el siglo XII. Por tanto, aunque ya se constatan movimientos de personas y de ideas desde los inicios de la Edad Media, como digo, es algo que tarda en consolidarse. Los primeros siglos de la Edad Media, en la península ibérica en general, fueron tiempos difíciles y peligrosos, en nada favorables a los desplazamientos. Como bien sabrán muchos de vosotros, bien sabréis, en el año 711 los musulmanes entran en la península ibérica procedentes de la Europa oriental, procedentes de África, cruzan el estrecho de Gibraltar y inicia la conquista musulmana del territorio. En menos de 3 años pasan de Gibraltar a Astorga, por tanto, prácticamente conquistan toda la península ibérica, y esa peligrosidad política, podríamos decir, va a impedir que se desarrollen esos flujos de movimientos de personas a lo largo del suelo peninsular. Ataques musulmanes desde el sur, pero también a principios de la Edad Media ataques piráticos, los vikingos, los normandos, que asolan las costas cantábricas desde el norte de Europa. Por tanto, no era un contexto favorable, sí lo será el siglo XII. Estos primeros años de la Edad Media no es un contexto nada favorable para esos desplazamientos, sean por motivos económicos, militares y mucho menos si son de carácter religioso o devocional. Por eso, como digo, hay que esperar a que se tranquilicen un poco las cosas, finales del siglo XI y sobre todo siglo XII, para empezar a notar ya esa fluidez, cierto aperturismo en los viajes por tierra, ¿no? ¿Por qué el hombre en la Edad Media siente esa necesidad de abandonar su hogar y de asumir los riesgos que comportaba en una época tan convulsa como esta, derivadas de unos viajes interminables, dificultosos? De carácter múltiple son esas dificultades, ¿no? ¿Qué es lo que impulsa a esos hombres a moverse, ¿no? En la España medieval o en la Europa medieval? Bueno, detrás del mercader, lógicamente, hay un interés económico, detrás del militar hay un interés político, detrás del peregrino hay un interés devocional y quizás también, ¿por qué no?, ese afán, como dice la palabra latina, de curiositas, la curiosidad, ¿no?, que movía también al hombre en la Edad Media.
Todos ellos, mercaderes, militares, peregrinos, son prototipos de ese Homo viator que recorre las calzadas europeas y asume muchísimos riesgos, incluso en la época de explosión de las peregrinaciones, que es del siglo XII en adelante. Los motivos, como decía, que llevan a todas esas personas a arriesgar incluso sus vidas para peregrinar a los lugares santos, en la Edad Media son 3 los lugares santos de peregrinación: Roma, Jerusalén y Santiago. Pues los motivos que llevaron a estas gentes, a estos peregrinos, a deambular por esas calzadas romanas maltrechas, sobre todo a finales del siglo XI, debieron ser variados, pero está claro que la convicción religiosa fue en la Edad Media no solamente muy favorable a los desplazamientos, sino los motivó sobradamente, ¿no? La fe y la devoción, por supuesto, están detrás de la peregrinación, pero también la veneración de las reliquias, visitar santuarios, cumplir un voto, redimirse de los pecados, cumplir una penitencia, buscar un milagro, encomendarse a un santo mediante el contacto con la reliquia, ¿no? Lo que nosotros en Edad Media llamamos siempre la cuestión taumatúrgica, ¿no? La taumaturgia es muy antigua, ¿no? Y obedece a esa idea de que la cercanía, poder tocar, ¿no? Incluso en la Edad Media los reyes eran taumaturgos, ¿no? Tocar a un rey y poder acercarse a él era sinónimo de beneficio, ¿no? Pues imaginémonos que no sería la reliquia de un santo, ¿no? La posibilidad de palpar reliquias podía obrar milagros, ¿no? Este culto a las reliquias es básico para entender el éxito de los movimientos peregrinatorios en la Edad Media. Desde luego es uno de los soportes permanentes de la peregrinación medieval. ¿Quiénes son, por tanto, los usuarios del camino? Bueno, ya lo hemos visto. Los usuarios del camino, los nombres que nos devuelve la documentación medieval, los indica o los cita o los llama, los nomina de varias maneras: viajeros, peregrinos, romeros. Viajero es una palabra descriptiva, completamente aséptica. Viajero es toda persona que viaja, por tanto que se mueve de un lugar a otro, ¿no? Nos dice poco. Peregrino tiene otro significado mucho más profundo, ¿no? Es ese forastero que abandona su casa, abandona su patria, abandona su familia, anda por tierras lejanas. Hoy un peregrino abandona su patria, su casa, su familia momentáneamente porque sabe que vuelve. Pero en la Edad Media lo más probable era no volver, porque acometer un viaje de estas características comportaba, como acabamos de ver, muchísimos riesgos, ¿no? Es decir, abandona todo, y ese sentimiento o ese significado que hay detrás de la palabra peregrino, que ya venía de época clásica, a partir de la Edad Media, siglo XI, pero sobre todo siglo XII, ya se añade otro matiz diferente, el peregrinus del latín medieval, que alude ya a un viaje que puede ser individual o colectivo. Van a ser mucho más comunes los viajes acompañados, ¿no? Porque siempre se afronta mejor la dificultad. Y viajes a lugares santos efectuados ya por motivos muy claramente religiosos o devocionales, ¿no? Romeros, que es otro término que aparece mucho en la documentación medieval que hemos conservado, tiene más vinculación porque la propia palabra lo indica. Son peregrinaciones romeas, por tanto a Roma. Normalmente detrás del término romero hay un viaje a Roma, y detrás de los otros términos el resto de lugares santos de la Europa medieval. Las partidas, que es el derecho romano que triunfa en la plena Edad Media en todo el continente europeo y que en Castilla o en los reinos de Castilla se recogen gracias a la labor jurídica de un rey como Alfonso X el Sabio, le dedican un espacio muy concreto en el derecho a definir exactamente qué es un peregrino, cómo hay que proteger al peregrino, cómo hay que promocionar esas peregrinaciones, ¿no? Dicen las partidas, peregrino tanto quiere decir como hombre extraño. Todo peregrino es un extraño que va a visitar el sepulcro santo de Jerusalén y los otros lugares en que nuestro Señor Jesucristo nació, vivió y tomó muerte y pasión por los pecadores, o que andan en peregrinaje a Santiago o a San Salvador de Oviedo o a otros lugares de luenga y extraña tierra. Subrayo este párrafo, este pasaje de las partidas alfonsinas, porque aparecen ya las peregrinaciones a Oviedo
casi comparadas a las de Santiago de Compostela. Es decir, que ya a finales del siglo XIII, Oviedo se va a convertir también en un lugar de peregrinación per se. No tanto como un lugar de paso hacia Santiago de Compostela, que vamos a ver ahora que lo era, sino como un lugar exclusivo a donde un peregrino podía venir en peregrinación por una causa puramente devocional. Por tanto, peregrino es hombre extraño, extrañamiento, desarraigo, incomodidad, penalidades, sacrificio, provisionalidad. Son calificativos que acompañan siempre a ese campo semántico de la peregrinación. Como viandantes que son, por tanto, como usuarios de los caminos, los peregrinos son un grupo socialmente muy heterogéneo. Puede ser peregrino un rey, un noble, un obispo, un mercader, un artesano, un campesino, cualquiera puede ser peregrino en la Edad Media, igual que hoy. La fluidez de estos movimientos y de estos desplazamientos dependió casi siempre de varios factores, es decir, detrás de la suerte histórica de un camino, por ejemplo, hay muchos factores que influyen, ¿no? Incluso yo diría detrás de la suerte histórica de una tierra o de una región, ¿no? Si pensamos en la actualidad, esto lo entendemos muy bien. Detrás del éxito económico de una provincia, un papel muy importante son las comunicaciones, ¿no? Las posibilidades de comunicaciones. Y en esto, por desgracia, los asturianos sabemos bastante, en negativo, porque nuestra comunicación con la meseta, con León, siempre fue dificultosa. Lo es hoy en el siglo XXI y lo era también en la Edad Media. Así que, aparte de ese primer factor que yo ya he comentado, la inestabilidad, el peligro de los ataques, que hacían muy poco viable, por no decir imposible muchas veces, desplazamientos a gran escala, un segundo factor es la geografía. Los historiadores, si algo saben categóricamente, es que la geografía, el determinismo geográfico es una máxima para todos los historiadores. La geografía determina absolutamente todo cuando hablamos de espacios, ¿no? En la Edad Media. Y, por supuesto, si hablamos de caminos. No es casual que de todas las posibilidades, de todos los caminos que nos unen con León, el más transitado en la Edad Media sea el que nos une a través del puerto de Pajares, Arbas, Santa María de Arbas en la Edad Media. ¿Por qué? Porque es el puerto seco más suave. Es el lugar menos alto del resto de puertos que jalonan la montaña asturleonesa. Hay que pensar que estos puertos infranqueables, hay que pensar cómo eran hace 1000 años y en pleno invierno, en contextos de invierno y de nevadas realmente espectaculares, ¿no? Impresionantes. Junto con la peligrosidad política, por el contexto político de turno y junto con este impedimento geográfico, un tercer condicionante es el estado de los caminos y de las vías de comunicación, que se heredan dependiendo de los territorios, pero en gran parte, y Asturias es uno de esos casos, es una herencia romana, es una herencia de época romana. Efectivamente, la red de rutas comerciales y peregrinatorias que se consolida en la Edad Media tiene un origen romano, si no anterior, en muchos casos incluso anterior. Así que en la Edad Media lo que hay que hacer es recuperar esas calzadas que habían quedado durante varios siglos en letargo, desde la crisis del Imperio Romano y durante esos primeros siglos de época medieval donde no se utilizaban porque no había apenas movimiento. Cuando el fenómeno de las peregrinaciones se acelera, va a ser necesario reactivar esas vías de comunicación antiguas. Y eso va a ser básico porque de eso va a depender el éxito del flujo comercial, peregrinatorio, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, es también determinante en este sentido, al peregrino no solamente le va a importar un buen camino por donde caminar, sino lo que llamamos la infraestructura del camino, todo lo que un peregrino necesita cuando asume un viaje de estas características. Puentes que faciliten el paso de un sitio a otro, hospitales que lo acojan en caso de necesidad, villas, ciudades que estén a su servicio, donde pueda dormir, donde pueda descansar. Hablábamos de los caminos. Bueno, efectivamente, esos caminos que se heredan de época romana van a estar trazados y pavimentados, pero acaban por destrozarse, acaban por deteriorarse y por convertirse casi en senderos impracticables. Las nuevas vías de comunicación que se construyen en la Edad Media, que se van perfeccionando en la Edad Media, son a menudo adoquinadas
se forman con guijarros, con piedras, trazando curvas, eludiendo obstáculos naturales, pero son caminos muy, muy modestos, son caminos hechos casi para arrieros, ¿no? Que se van ramificando dependiendo de los obstáculos que haya que salvar, ¿no? ¿Cómo debían estar estos caminos o cómo eran transitables en la Edad Media? Bueno, la gente humilde se trasladaría a pie, mientras que mercaderes y burgueses pues viajarían en carros, impulsados por bueyes, por mulos, por asnos, que les van a permitir pues transportar todos los bienes que ellos llevan sin demasiadas sacudidas, ¿no? Sin demasiada complicación. Todos se desplazan por los mismos lugares, los mercaderes para negociar, comprar, vender, los peregrinos para ir simplemente a su lugar de destino. Así que cuando se habla de calzadas y de caminos medievales hay que pensar casi en senderos. No obstante, debo decir que esa escasa entidad, ¿no? A veces, bueno, parece como que no le damos ningún valor. Esa escasa entidad, desde el punto de vista físico, de cómo estaban construidas o conservadas, no debe relacionarse nunca con su escasa importancia o con su escasa relevancia. Algunas de estas calzadas, que son simples senderos, pues fueron famosísimas en la Edad Media. Pienso, por ejemplo, en la Vía Francígena o la Vía Romea, que unía nada más y nada menos que París con Roma, la Vía Alemana, que comunicaba Venecia con Alemania, o el propio Camino de Santiago. La distancia que debían recorrer aproximadamente durante un día era muy reducida, unos 30 kilómetros aproximadamente como máximo, y desde luego por la noche se evitaba transitar por la noche. Estos caminos se van a convertir en la Edad Media pues en el refugio de ladrones, en refugio de malhechores. No se viajaba por la noche. El peligro de tropezarse con bandidos o de sufrir algún pillaje era muy alto. Así que los riesgos que asumían estas personas, subrayo lo del riesgo porque realmente esto hace subrayar el motivo, sobre todo cuando es devocional, ¿no? Realmente la fe que tenían para emprender algo de estas características. Eran riesgos, como digo, muy altos, caminos malos, bosques enormes, aguas desordenadas, bandidos espontáneos, gentes que se aprovechaban de ellos para robar. Es decir, el viajero en general y el peregrino en particular era una víctima propicia, era una víctima que tiene que tratar de hacer frente, ¿no?, a esas amenazas, y por eso buscó la compañía, por eso decía antes que son muy habituales los viajes en compañía, y por eso buscó sobre todo la hospitalidad de las ciudades, ¿no?, núcleos que le pudieran brindar cobijo, ¿no?, y sosiego en esas jornadas de descanso. Y los reyes actuaron en consecuencia fundando nuevos núcleos urbanos. Son las llamadas ciudades o villas del camino. Realmente es imposible disociar el camino, sea el de Santiago, el de Roma o cualquier otro. Es imposible disociar caminos de poblamiento. Y en este caso, en la península ibérica, existe además como tal, es una auténtica categoría historiográfica, las ciudades del camino, las ciudades o villas del camino. Una auténtica categoría historiográfica quiere decir que de toda la tipología de ciudades que hay en la Edad Media, hay muchos tipos de ciudad, un tipo específico, sobre todo desde el punto de vista morfológico, pero también económico, social, etcétera, etcétera, son, como digo, las ciudades del camino. Y obviamente en la península ibérica son punteras respecto al resto de Europa por el peso del Camino de Santiago. Ese nombre que reciben, villas del camino, ya determina cuál va a ser su elemento principal, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, y esta imagen aérea de Puente de la Reina, que es una de las etapas clave del Camino de Santiago, obviamente lo dice todo, ¿no? El camino es el centro neurálgico, el eje que articula absolutamente el resto del plano urbano. Entra por una puerta de la muralla, se sale por la otra puerta de la muralla, y esas puertas por la noche quedan cerradas a cal y canto para proteger a esa colectividad y se abren al amanecer siguiente, ¿no? El camino, como digo, impacta en estos núcleos desde muchos puntos de vista. El urbanístico, por supuesto, pero el económico también. Los peregrinos impulsan económicamente las ciudades por las que pasan. Desde el punto de vista social, exactamente igual. Desde el punto de vista asistencial, todas estas villas de camino tienen una infraestructura ad hoc, específica para estos viajeros, ¿no?
Hablando de infraestructura o refiriéndonos, bueno, a esa parte, además del camino, de la infraestructura viaria, refiriéndonos a esos otros elementos que son necesarios y básicos, ¿no?, para favorecer este tipo de desplazamientos, pues otro elemento importantísimo y para nada menor, de hecho debo decir que desde el punto de vista de la historiografía se han estudiado muchísimo más los puentes que los propios caminos, que las propias calzadas. Los puentes, acabamos de ver Puente de la Reina, que realmente es el elemento principal, ¿no?, de entrada y salida, dependiendo de por dónde entremos o por dónde salgamos, de ese núcleo. Los puentes, desde luego, son elementos articulares del espacio. No son solo elementos de referencia en las vías de comunicación, son elementos de referencia, los puentes, que permiten tender lazos entre los núcleos urbanos, entre los distintos núcleos urbanos. Y se han convertido ya en la propia Edad Media en un objeto de conservación permanente. Los concejos piden muchas veces a los reyes exenciones fiscales o mayor permisibilidad fiscal para poder financiar la construcción y la reconstrucción de estos puentes. Son lugares muy transitados que se estropean continuamente, ¿no? Muchos, como decíamos, se heredan de época romana y, por tanto, empiezan siendo estructuras muy sencillas de madera, que van a obligar o van a hacer necesario muy pronto, ya en el siglo XI se puede ver este cambio, van a obligar a la petrificación. La petrificación es un fenómeno que se estudió siempre desde el punto de vista de la morfología y de la arquitectura, pero que tiene muchísimos más significados, incluso sociales e ideológicos en la Edad Media. Petrificar las estructuras, es decir, convertir una estructura inestable de madera en una estructura sólida de piedra, dice muchas cosas. En este caso no solamente nos habla de la importancia del Camino de Santiago, sino en la importancia, como digo, de estos nexos de unión entre las ciudades medievales. Hoy se conservan, por desgracia, y digo por desgracia porque no están siendo objeto de interés por muchísimas autoridades, ¿no? No solamente en este país, hace relativamente poco los medievalistas nos llevábamos las manos a la cabeza al oír la noticia de que en Bélgica acababan de destruir un puente medieval del siglo XII porque, bueno, era como que molestaba en el paso continuo de los barcos por un canal, ¿no? Bueno, se conservan poco y mal, no será la primera vez que hay que llamar a las autoridades para que tengan un poco esta infraestructura en buen estado, pero la toponimia sí que nos sigue dando o nos sigue permitiendo documentarlos, aunque ya no nos quede en la estructura, ¿no? En la imagen, por ejemplo, traigo uno que está aquí al lado de Oviedo, el puente de Gallegos en las Regueras, que si no supiéramos que estaba en pleno Camino de Santiago, el propio nombre del puente, Gallegos, pues ya nos está hablando, ¿no?, de esa vinculación de Asturias con Galicia. Y, por supuesto, hablando también de infraestructura del camino, junto con los puentes, por supuestísimo, la red hospitalaria, de la que hablaré un poquito más adelante, los hospitales, ¿no?, donde alojar y donde dar descanso y cobijo y comida y ayuda también para heridas, por ejemplo, a esos peregrinos viajeros. Esos caminos, por tanto, son un nervio. Si nosotros es como si cogemos la palma de la mano y miramos todas nuestras venas. Esos son los caminos, ¿no?, en los reinos medievales. Son nervios, además, pulsores. Los reyes son los primeros interesados en que esto tenga éxito, ¿no?, porque el éxito de esto significa, a la larga, éxito y, por tanto, riqueza para sus propios reinos. Esos caminos, por tanto, empiezan del siglo XI en adelante a verse salpicados cada vez por un mayor número de gentes, y no solamente un mayor número de gentes, sino de gentes cuya procedencia es cada vez más diversa. Gascones, provenzales, normandos, borgoñones, flamencos, ingleses, irlandeses, alemanes, lombardos, etcétera, 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 empiezan a cruzar los Pirineos, Pirineo y Montes, la cadena montañosa que nos separa de Europa, y empiezan a entrar en la península ibérica. Nos aparecen documentados casi siempre con un nombre genérico, francos. Cada vez que vemos en un documento la palabra franco, pensamos inmediatamente en un origen ultrapirenaico, porque muchas veces ni siquiera se indica la procedencia exacta, otras veces sí,
o también francígenos, relativos a esa vía francígena, que al final la raíz de la palabra es la misma, franco, que nos lleva a esos otros caminos europeos distintos al de Santiago. Estos viajeros que vienen y van, como dice García de Cortázar, hay viajeros que vienen y van y hay viajeros que son solo de ida, porque se quedan, no vuelven a sus lugares de origen, ¿no? Buscando quizás mejorar su situación familiar, económica, muchos de ellos no vuelven. Y digo esto porque este fenómeno, esta traslatio constante de personas viajando por toda esta red neuronal, podríamos decir, ¿no?, de los reinos europeos medievales, hizo posible que muchísimos francos venidos en peregrinación se asentaran en esas ciudades que los habían acogido en sus viajes y se llegaron a formar auténticas colonias de pobladores en las ciudades y villas en las que, como digo, acaban quedándose, formando sus familias, muriendo, etcétera, etcétera. La toponimia es síntoma de esta presencia franca en todas las ciudades del Camino de Santiago. Todas las ciudades del Camino de Santiago están salpicadas de calles que se llaman calle Francisca, Rúa Francisca, calle Gascona, calle de los Peregrinos, que nos está hablando precisamente de esa realidad. Asturias, voy a entrar ya, creo, a lo que realmente os interesa a todos, que es hablar de Asturias y de esa vinculación de Asturias en lo específico con el Camino de Santiago, fue efectivamente una tierra atravesada de peregrinos a lo largo de la Edad Media. Estos peregrinos procedían de Roncesvalles, bueno, entraban por Roncesvalles, sus lugares de origen son múltiples y diversos, y a finales del siglo XII y sobre todo a lo largo del siglo XIII, empiezan a salpicar nuestros caminos con su presencia, ¿no? Muchos de ellos son simples devotos, ¿no?, simples personas creyentes que querían peregrinar a Santiago y pasaban por Asturias. Otros van a ser personajes muy singulares, nobles, hombres de iglesia, burgueses ricos, incluso reyes. Ya veremos cuáles son los reyes que deciden venir a Asturias y que sobre todo deciden promocionar el Camino de Santiago por Asturias. ¿Qué es lo que vincula Asturias con el Camino de Santiago en la Edad Media? Bueno, en mi opinión, este camino, bueno, este tema siempre se habla mucho y siempre genera muchísimos debates y muchísima discusión y a veces se confunden lo que tiene que ver con el origen del camino y lo que es la desviación asturiana del camino francés, que es otra cosa. Por eso yo creo que en esa explicación que debo hacer de la vinculación asturiana con el Camino de Santiago, creo que hay que hacer dos aproximaciones distintas. La primera, como digo, tiene que ver con el momento en el que se descubre todo, el origen de todo. El origen de todo es que en un momento muy concreto, que no es casual, aparecen los restos del apóstol Santiago en las proximidades de una antigua ciudad episcopal, Iria Flavia, muy cerca de Santiago de Compostela, del actual Santiago de Compostela, y aparecen esos restos del apóstol, esas reliquias, siendo rey de ese territorio Alfonso II. Alfonso II, rey de la monarquía asturiana con capital en Oviedo. Reinando, por tanto, ese monarca en Oviedo, aparecen esos restos en ese lugar, en un lugar llamado Campus Stellae, el campo de las estrellas, Campus Stellae Compostela, y a partir de ese momento el rey ordena inmediatamente la construcción de un pequeño santuario que va a ser objeto ya de peregrinación desde ese siglo IX. Muy tímida en el siglo IX, muy tímida en el siglo X, un poco más transitada en el XI y ya relativamente importante a partir del siglo XII. Eso por una parte. Por otra parte, la segunda aproximación tiene que ver con lo que nosotros llamamos en la actualidad la desviación asturiana del camino francés. Es decir, el camino francés, que tiene un recorrido, lo vamos a ver ahora, en un momento determinado, llegados a León, tenemos la posibilidad de subir a Asturias, ¿no? Pero eso tiene otro significado y tiene otra explicación y desde luego tiene otro contexto. ¿Por qué se produce eso, ¿no? ¿Y a partir de cuándo? Es un hecho excepcional. En el año 1075, el rey de León, entonces Alfonso VI, viene a Oviedo,
visita las reliquias que teníamos en Oviedo, se produce un acto muy solemne donde el rey procede a la apertura de lo que llamamos el Arca Santa, que era el arca que contenía todas nuestras reliquias. No estaba Santiago, pero había reliquias muy importantes, muy interesantes. Y a partir de ese momento, la relevancia de este hecho es tal que eso genera que a partir de ese momento, finales del siglo XI, 1075, 1080, muchos peregrinos decidan, con todas las dificultades que suponía, abandonar León y hacer esa desviación hacia Asturias. Una vez en Oviedo, ya continúan por el camino primitivo que unía a Santiago de Compostela. Es decir, esta segunda aproximación nos lleva a que Oviedo se convierte, como decían las partidas antes, en un objeto de peregrinación per se, con independencia de Santiago de Compostela. Las dos cuestiones, las dos cosas, el descubrimiento asturiano de los restos de Santiago y el interés que van a tener las reliquias de Oviedo para vincularlas también en ese camino y aprovechando que voy a Santiago paso por Oviedo, eso va a hacer que a partir del siglo XII Asturias forme parte, bueno, yo diría no solamente forme parte del Camino de Santiago, sino que acabe, bueno, no vamos a entrar en rivalidades, pero bueno, teniendo el mismo interés, fijaros lo que dicen las partidas de Alfonso X, los que vayan a Santiago o a San Salvador, los equipara, ¿no? Ideológicamente hablando. Bueno, pasado el tiempo, finales del siglo XIV, un viajero portugués viene a Asturias, bueno, un viajero portugués hace el Camino de Santiago y nos cuenta todo lo que va viendo, ¿no? Y cuando llega a Asturias dice así, y este es el origen del título de mi conferencia: Indicta terra asturiarum, la tierra de los asturianos, es nobilis civitas d'Oveto, está la ciudad noble de Oviedo, et es una grandis devotio pro euntibus ad Santum Jacobum, y hay una gran devoción por ir a Santum Jacobum, a Santiago, et vocantur devotio Santi Salvatoris, y llaman a esta devoción San Salvador. Bueno, la vinculación ya era clara con el derecho romano alfonsino, finales del XIII. Es obvio que en el siglo XIV ya había cuajado esa idea, ¿no? No obstante, ya dice el refrán que quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y olvida al Señor, ¿no? Así que el motivo de venir a Asturias, el motivo de las peregrinaciones a Asturias era doble. Por una parte, revivir aquella inventio y volver a los orígenes de todo, y por otra parte visitar el espléndido santuario ovetense, que realmente era espléndido. Voy muy rápido a presentar las dos cuestiones. Primera, los orígenes del culto jacobeo se asocian, como decía, a la figura de Alfonso II el Casto. Es preciso decir que resulta muy extraño que las primeras noticias documentales que nos hablan de que es en tiempos de Alfonso II el Casto cuando aparecen estas reliquias sean tardías. No se dice nada en los documentos de los siglos IX y X y hay que esperar al siglo XI para que se nos empiece a narrar esta invención. Los protagonistas son Alfonso II y el obispo de la ciudad episcopal cerca de la cual aparecen los hallazgos, que es el obispo Teodomiro. Aparecen en una necrópolis abandonada y eso va a dar lugar a una nueva ciudad que es Santiago de Compostela. A partir de ese momento, todos los reyes asturianos primero y leoneses después, porque en el 910 muere el último rey de Asturias, Alfonso III, y ya empieza la monarquía leonesa, a partir de ese momento todos los monarcas van a ser los verdaderos artífices de este culto de peregrinación. Hay quien considera plausible, yo ya lo oí muchas veces, que Alfonso II el Casto fue el primer peregrino. Discrepo. No hay nada que testifique o que avale que Alfonso II es el primer peregrino a Santiago de Compostela. No sabemos ni siquiera si fue. Sabemos que encargó la construcción de ese primer santuario. No sabemos ni siquiera qué fue, pero en cualquier caso, aunque hubiera ido, no fue un peregrino. El término peregrino, por eso lo decía al principio de la sesión, tiene otro significado. Iría para ver y para comprobar, pero no había todavía esa causa devocional, ¿no?
Con independencia de esto, efectivamente, en el siglo IX hay que situar los orígenes de algo tan relevante como es el Camino de Santiago. No es la ruta más concurrida, este famoso camino primitivo, que es el que une Oviedo con Santiago, no es la más concurrida, no lo fue nunca, no lo fue en la Edad Media, no lo es ahora, pero sí que es la más antigua. Y los peregrinos que la recorren, sobre todo a partir del siglo XII, trataban de rememorar o de recordar pues lo que había sido el origen, ¿no? El origen de un acontecimiento tan espectacular. ¿Por qué tiene lugar eso siendo rey Alfonso II? ¿Fue una casualidad el descubrimiento de las reliquias? ¿Es algo intencionado? Bueno, en mi opinión y en la de muchos estudiosos, hay que ver este descubrimiento como un proyecto político. Encajaba perfectamente en las necesidades que había en ese momento a nivel interno en el Reino de Asturias. Desde el punto de vista religioso, había un enemigo muy peligroso, el musulmán. Incluso dentro de los propios católicos, en tiempos de Alfonso II, en este momento, se está viviendo una herejía muy importante. Es una controversia religiosa grave, una ruptura en el seno de la Iglesia Católica que se denomina la querella adopcionista, el adopcionismo, ¿no? Por tanto, Santiago encajaba perfectamente como un nuevo... iba a decir ídolo, no es la palabra idónea, desde luego, es un referente que devuelve el prestigio a la Iglesia Católica y que refuerza al mismo tiempo el prestigio del Reino de Asturias. Alfonso II, además, encajaba perfectamente, asociaba perfectamente debajo de esta figura de Santiago a todas las partes de su reino, ¿no? Gallegos, astures, cántabros, vascones, el reino de Asturias era algo más que lo que hoy es Asturias, era un reino mayor, quedaban todos englobados bajo una misma figura que era la de Santiago. Es decir, es un programa político en toda regla y Santiago se convierte en la pieza clave, ¿no? Dentro de este panorama. No olvidemos que en paralelo a eso, y en la imagen del cartel que anunciaba la conferencia tiene que ver con esto que voy a contar, mientras todo esto se está creando y se está fraguando, Alfonso II está confeccionando, creando en Oviedo un relicario que empieza siendo modesto. Hablábamos antes de la importancia de las reliquias y de su veneración. Empieza siendo un relicario muy modesto, pero va creciendo, todos los monarcas van aumentando, ¿no? Realmente las piezas que forman parte del gran tesoro del rey que está custodiado en la Cámara Santa. Cuentan las crónicas, además, la leyenda de la Cruz de los Ángeles, que es un poco el símbolo de Oviedo, de la ciudad de Oviedo, ¿no? Es una cruz preciosa de oro y de gemas, labrada en el palacio del rey Alfonso. Dice la leyenda, además, que esta cruz, que llegan a la corte unos peregrinos extranjeros, que son muy bien acogidos por el rey, por Alfonso II, y en agradecimiento, dice la leyenda, estos peregrinos labran durante toda la noche la cruz, ¿no? En agradecimiento por esa acogida del rey. Al día siguiente, cuando el rey se dispone a darles las gracias por el regalo, resulta que habían desaparecido y dice la leyenda que realmente no eran peregrinos, sino que habían sido dos ángeles orfebres que habían venido a labrar la cruz, ¿no? Bueno, a partir de ahí, esa Cámara Santa, ese relicario ovetense tan espectacular, va creciendo y se van a ir añadiendo otras preciosas reliquias, al punto de que cuando Alfonso VI, un siglo después, 2 siglos después, viene aquí, abre el Arca Santa y encuentra lo que encuentra. Ese segundo momento clave para la peregrinación asturiana, como digo, se produce en el año 1075. Es un hecho excepcional por el impacto que tuvo que suponer, ¿no?, en las gentes y en el momento. El 13 de marzo del año 1075, Alfonso VI viene acompañado de una multitud espectacular. Lo acompaña su mujer, Inés, sus hermanas, Urraca y Elvira, y un elenco muy nutrido de dignatarios eclesiásticos, ¿no? Dice el documento que da fe de la apertura que acompañaban al rey 230 personas, más de 200 caballos, obispos, mayordomos, una escolta militar de 120 personas, en fin. Estamos hablando de una ceremonia muy solemne
acompañada de muchísimas personas que acompañaban al rey, incluida la propia corporación, la propia mitra obetense, y lo que se produce en ese momento es la apertura del arca que estáis viendo ahí, la famosa Arca Santa de Oviedo. Se abre, se hace una relación de todas las reliquias que hay, de todo lo que el rey Alfonso VI ve, y a partir de ahí explota el éxito de la desviación a Oviedo desde León para venerar estas reliquias. Es muy probable que el éxito de esta desviación asturiana haya tardado. Este momento tan solemne se produce en el año 1075 y es muy curioso que, o extraño desde luego, que en una famosa guía de peregrinos de la que voy a hablar ahora mismo no aparezca todavía la desviación a Oviedo. Bueno, ¿por qué tardó tanto en explotar la desviación de Oviedo, ¿no? Si en el año 1075 esas reliquias ya son famosísimas y a mediados del 12 todavía Oviedo no sale en el mapa, ¿qué pasa? ¿Por qué tarda tanto, ¿no?, en asentarse esa desviación? Bueno, lo decía al principio, las comunicaciones no lo pusieron fácil, no pusieron para nada las cosas fáciles a esos devotos peregrinos que quisieron desviarse en León, ¿eh? Esas comunicaciones fueron un lastre para el desarrollo económico de la región en la Edad Media y hoy, y un lastre para la mismísima motivación de los peregrinos, ¿no? Los puertos de montaña asturianos, los puertos secos, son duros desde el punto de vista de la altura y la infraestructura, como vimos, no acompañaba. Las calzadas estaban mal acondicionadas, la red asistencial de hospitales era muy pobre, era insuficiente, especialmente en los meses de invierno. Y esto lo sabemos además por otro tipo de noticias indirectas, pero bellísimas, que son las fuentes literarias. Se han conservado muchas canciones de peregrinos franceses, alemanes, italianos, ¿no?, que definen Asturias pues como algo bellísimo. Dice un italiano: "O Asturia, bella Asturia, tu sei pur bella, tu sei pur dura", ¿no? Eres bellísima pero durísima. Lo cuenta un superviviente, ¿no?, que cruzó a través de la Abadía de Arvas para llegar a Oviedo. En fin, en Asturias hasta el siglo XIII esa comunicación con León es muy limitada. De todos los caminos que unen León con Oviedo, la ruta más utilizada, como digo, porque es la más sencilla, la menos alta, es la de Santa María de Arvas, Pajares. Pero además hay otras importantes: Leitariegos, La Mesa, que iba desde Astorga, San Isidro, Tarna, Pontón. San Isidro, que es uno de los más transitados y más orientales, es el que más tempranamente documenta un hospital, ¿eh? El hospital que hay en este puerto de San Isidro está documentado en 1111, que es muy pronto. Y hay otro camino también muy transitado, que es el que comunica con Santiago a través del puerto del Acebo. Tineo, Grandas de Salime, Tineo, y luego pues Montouto y ya Lugo, y Melide, que es también un camino llamado en los documentos medievales Francisco, es decir, un camino frecuentado. No digo que no hubiera mercaderes, pero frecuentado sobre todo por peregrinos. Decía antes que resultaba extraño que, a pesar de que este momento de apertura tan solemne del Arca Santa y de que realmente fue muy importante para promocionar las peregrinaciones a Oviedo, tardara en cuajar, y efectivamente la desviación asturiana no aparece en una de las fuentes más conocidas y más utilizadas por los historiadores para reconstruir las etapas del camino, que es el famoso Liber Sancti Jacobi, que forma parte de un códice mayor, el Codex Calistinus, cuyo libro quinto es el libro de los peregrinos, el libro de las peregrinaciones, y es prácticamente una guía de viaje. Es una fuente muy, muy interesante, muy rica, porque ahí su autor, que es un francés, pues va relatando el viaje que hace él, por supuesto en tono subjetivo, va contando las etapas del camino que hace y le va diciendo a los interesados por dónde tienen que ir, por dónde no deben ir, qué lugares están mejor acondicionados, cuáles no. Es decir, está narrando su propia experiencia, vivencias buenas y vivencias malas que él tiene de su experiencia. Es una imagen, en cierta manera, estereotipada, estereotipada de los espacios y estereotipada de las personas, porque él está comparando con su realidad. Efectivamente, en esta guía, que es bastante detallada en cuanto al camino a Santiago, nada sobre Asturias, nada. Por tanto, es bastante probable que eso se deba
a una tardía o un tardío desarrollo de esa desviación asturiana. Realmente lo que nosotros llamamos hoy el camino francés es, bueno, ese recorrido conocido por todos. Veis en el mapa que ya ahí se incluye la desviación a Oviedo, pero se incluye a través de Arbas, porque efectivamente fue la más transitada, no la única, pero sí la más transitada. Como decía antes, y ya voy muy rápido porque creo que me estoy excediendo del tiempo, el hecho de que Asturias no aparezca citada en esa vía del peregrino hace pues todavía casi más viable la idea de que el éxito de esa desviación asturiana fuera posterior, ¿vale? Posterior incluso al siglo XIII. Antes decía que quienes visitan el Camino de Santiago y quienes visitan la desviación asturiana son personas de todo tipo y condición, pero incluidos los reyes. Yo diría, y sin duda, los reyes, ¿no? Los reyes hicieron el camino, fueron peregrinos, promocionaron el camino y además lo defendieron jurídicamente, creando leyes en defensa de los peregrinos y de las ciudades del camino, y lo defendieron realmente por una causa devotionis, es decir, realmente por convicción. Alfonso IX, en mi opinión, uno de los grandes reyes para Asturias, desde luego yo creo que es a uno de los monarcas a los que más hay que atribuirle la voluntad de promocionar la peregrinación asturiana. Alfonso IX de León hizo mucho por la desviación asturiana del Camino de Santiago y además funda en el camino primitivo. Él fue peregrino, hizo el Camino de Santiago, está documentado varias veces, y en una de esas visitas, en el año 1222, funda precisamente la villa de Tineo, que es una de las villas más antiguas de Asturias, de fundación medieval, y que realmente es la única villa de camino que existe en Asturias, Tineo. Y además lo hace, dice, específicamente para que sea un núcleo de acogida, dice, para todos los que atraviesen de camino hacia Santiago esta población en Meán de Tineo, esta villa mía de Tineo. Es una villa itineraria. Su padre, Fernando II, también había hecho varias veces el camino. Es más, benefició tanto la Cámara Santa Ovetense que es bastante plausible, es bastante probable que haya que deberle a él la remodelación arquitectónica y escultórica que hoy disfrutamos en la Cámara Santa. Cuando vamos a la Cámara Santa y vemos ese apostolario espectacular, es muy posible que sea debido o que haya sido debido a Fernando II, al padre de Alfonso IX, que fue especialmente devoto de nuestras reliquias santas. Muchos otros reyes vinieron a Asturias en esa peregrinación, ¿no? Alfonso XI, en 1345, dice, porque nos encontramos en la ciudad de Oviedo e íbamos a Santiago de Compostela, y desde luego venían atraídos por la fama de las reliquias. Fijaros lo que dice Juan I, 1383, el rey de Castilla, a propósito de Oviedo. Dice, sabemos que la iglesia de Oviedo es un lugar santo y devoto, muy abundado de cuerpos santos, muy lleno, con muchas reliquias santas, reliquias muy virtuosas. Dice, más virtuosas que ninguna otra catedral de España, por las cuales virtudes y reliquias que en la dicha iglesia son, los reyes godos, de donde nosotros venimos, la monarquía asturiana, escogió allí sus sepulturas y son enterrados. Aquí se está refiriendo claramente a otra construcción de Alfonso II, que fue el Panteón Regio. Santa María del Rey Casto, lo que hoy es la Capilla del Rey Casto, que es una capilla adosada a la catedral, fue construido como Panteón Regio, donde preservar la memoria dinástica regia de la monarquía asturiana. Y hablando de las ciudades del Camino de Santiago y del impacto, ¿no?, sobre todo económico, del camino en estas ciudades, pues lógicamente el camino deja una huella imborrable cuando pasa, ¿no?, por la ciudad. Lo que estáis viendo aquí es el famoso Oviedo medieval, el Oviedo redondo, que es casi un círculo perfecto, ahí lo veis, de 11 hectáreas, y va a cobrar un protagonismo muy importante el camino que pasa por Oviedo. La calle Cimadevilla Rúa es el nervio principal de la ciudad. La calle Cimadevilla, en la actualidad, es la rúa de las tiendas, es la rúa de la burguesía, es la rúa de los negocios y es también el Camino de Santiago, que entra por la puerta principal de la ciudad, Cimadevilla. Esta es la entrada desde León por Oviedo,
atraviesa la ciudad. Bueno, aquí harían, imitando el deambulatorio de la Catedral Gótica, harían la visita a la Cámara Santa y saldrían por la puerta del castillo en dirección hacia Galicia. Es, como digo, la calle principal, es una arteria muy animada, es la arteria económica por excelencia de la ciudad de Oviedo, y en la propia ciudad de Oviedo lo que vemos ya en la Edad Media es a unas autoridades municipales, a una ciudad, a unos gobernantes preocupados, muy preocupados por la atención que se prestaba a los peregrinos. Antes lo decía, y lo subrayo ahora, que muchos peregrinos, y en el caso de Oviedo es muy notorio, se han conservado muchos documentos al respecto, muchos peregrinos deciden quedarse, no acaban el viaje, no son viajeros de ida y vuelta, son viajeros de ida, que ya nunca regresan y se quedan a vivir por voluntad propia en estos nuevos lugares, buscando, pues eso, mejores condiciones de vida, ¿no? Así que esos viajes van a fomentar la instalación permanente de colonias francas en esas ciudades. Y esos francos van a ser un componente esencial en el éxito económico de las ciudades. Además, se asimilaron muy fácilmente y muy rápidamente con la población local. ¿Por qué? Por varios motivos. No disfrutaron de leyes diferentes, se les acogió con el mismo derecho, recibieron el mismo trato jurídico que el resto de la población indígena, no había obstáculos religiosos insalvables, ellos eran cristianos, no había tampoco obstáculos lingüísticos importantes, son todo lenguas románicas, todos los francos vienen de un tronco común, que es el latín, y además en la mayoría de los casos estos peregrinos eran jóvenes solteros que al quedarse aquí se van a casar con mujeres de las ciudades, con locales, y esos descendientes en segunda, tercera generación estaban ya plenamente incorporados, ¿no? Plenamente, iba a decir ovetenses, bueno, plenamente incorporados a esa vecindad local. Finalizo muy rápidamente, porque no debería haberme extendido tanto, con una consolidación importantísima que le llega a Asturias a finales del siglo XV, perdón, a finales de la Edad Media, en 1438, que es cuando el Papa Eugenio IV concede la bula, el jubileo ovetense de la Santa Cruz. A partir de ese momento, 1438, el jubileo de Oviedo se celebra todos los años, siempre y cuando el 14 de septiembre, que es el día de la exaltación de la Santa Cruz, caiga de viernes, y se extiende la semana anterior, 8 días antes y 8 días después. ¿Por qué digo esto? Porque muchos ovetenses siguen celebrando hoy San Mateo sin ser conscientes de que no hay que celebrar San Mateo, lo que hay que celebrar es el 21 de septiembre. San Mateo no le dice nada ni a la historia de Oviedo ni de los ovetenses. Lo que nosotros celebramos no es a San Mateo, es que el día 21 acaban esos 8 días de perdonanza y, por tanto, acaba el plazo en el que obtener esa indulgencia plenaria a cambio de acudir al Salvador, de visitar las reliquias, de entregar una pequeña limosna para las obras de la catedral y a cambio, como digo, celebrar la indulgencia y así celebrarlo, pero no por San Mateo, sino por ser 21 de septiembre. A partir de este momento, el número de peregrinos que vienen a Oviedo se multiplica de una manera exponencial. Cuando digo exponencial es que para una ciudad de 5.000 habitantes, la llegada de 25.000 personas en 1481, que es lo que tenemos documentado, es decir, se quintuplica la población que vive en Oviedo con la llegada de estos peregrinos, ¿no? ¿Eso qué significó? No lo puedo explicar, si a alguien le interesa en las preguntas lo puedo responder con más detalle. Eso supuso que las ciudades emprendieran lo que hoy llamamos planes estratégicos, ¿no? Es decir, había que garantizar que la vida urbana podía seguir funcionando, había que garantizar las subsistencias, había que controlar que no subieran los precios de una manera descontrolada, y ahí vemos a esas ciudades del camino impulsando el camino y controlando al mismo tiempo el éxito de esas visitas, que obviamente el éxito de las visitas es el éxito en definitiva de la propia ciudad, ¿no? Así que el Camino de Santiago fue un estímulo muy importante para el desarrollo asturiano medieval gracias a esa reivindicación más que legítima, por supuestísimo, de su protagonismo, del protagonismo del rey de Asturias en la propia leyenda y en el propio origen de la ciudad de Santiago. Muchas gracias.
Gracias, María, por tu magnífica conferencia que nos mantuvo a todos en vilo durante 1 hora y casi sin enterarnos. Seguro que los demás la disfrutaron tanto como yo. Nos acercaste muy bien al origen del camino y ahora ya simplemente voy a pasar el turno a mis compañeros para que te pasen las preguntas que fueron realizando a través del chat. De Otra acuerdo, vez, muchas gracias. Mil gracias en nombre de Viento del Norte. Gracias a vosotros. Pues comenzamos el turno de preguntas con la siguiente. ¿Existía alguna estructura organizativa no religiosa para difundir el camino con otros intereses que no fueron los estrictamente religiosos, comerciales, políticos, culturales? ¿Y mencionan algo similar a los turoperadores? Bueno, promocionar el camino era bueno, como decía antes, para todos. Era bueno para la Iglesia porque fomentaba ese espíritu devocional cristiano en un contexto de lucha contra el Islam. Era bueno para los reyes porque significaba enriquecimiento económico, pero también cultural. Y era bueno, en definitiva, para las propias ciudades, como sucede en la actualidad, ¿no? Que casi cada población quiere que el camino pase por allí, porque es un síntoma de éxito económico y de éxito social y de vida, en definitiva. Pero la promoción de este camino, digamos, oficial, lo que es el camino dicho así o promocionado así, en la Edad Media dependía exclusivamente de los reyes. Entre otras cosas porque solo los reyes podían en un momento determinado intervenir en esa protección, ¿no? La manera de fomentar el camino y de hacer que vinieran más personas era facilitarle. ¿Cómo facilitamos que vengan? De muchas maneras, poniendo a su disposición caminos en buen estado, poniendo a su disposición hospitales, poniendo a su disposición ciudades que los acojan, fundando nuevas ciudades como hace Alfonso IX con Tineo, evitando la peligrosidad en la medida de lo posible, quitándoles impuestos, que no tengan que pagar cada vez que entran en una ciudad o que no tengan que pagar cada vez que pasan por un feudo de un señor que como es un señor y está en su feudo, cobra, ¿no?, por entrar. Y eso solamente lo pueden hacer los monarcas que intervienen, no solamente el rey leonés, también los reyes de Navarra. Sancho III, el mayor de Navarra, es el gran promotor del Camino de Santiago a su paso por su reino, es el primer interesado en que el Camino de Santiago pase por Navarra. Pero lo que entendemos como promoción, y esta es la respuesta a la pregunta, en la Edad Media solo viene del poder superior. No hay una promoción particular, salvo que nos refiramos, por ejemplo, que sí están muy bien documentados, a la fundación privada de hospitales. Muchos hospitales, y en la montaña asturiana hay varios ejemplos al respecto, hay varios hospitales que son de fundación privada. Por ejemplo, en Tarna, el Hospital de Tarna, el Hospital de Santa María de Arbas, los hospitales de Montouto y de Fonfría. En el caso de Fonfría, además, el hospital lo funda una mujer, Aldonza. Y ahí sí podríamos hablar de un fomento, diríamos hoy, privado, ¿no? Pero más allá de la fundación propia de hospitales por parte de gente enriquecida que dona su dinero para la fundación de un hospital, lo que es la protección oficial del camino era únicamente impulsada por y desde los monarcas. Perfecto, María, aclarado. Otra cuestión, ¿se hacía notar el poder gremial a lo largo del camino? No concreta en referente a qué aspectos, y supongo que se refiera pues a una etapa más avanzada del camino, no inicial. Bueno, a ver, el poder gremial yo lo interpreto de dos maneras. Bueno, se puede interpretar de muchas maneras. Entiendo que puede referirse a si los gremios, es decir, las agrupaciones de oficios, ¿no?, que existían en las ciudades, favorecían la llegada favorecían la llegada de peregrinos. Sí, claro. Los gremios son los primeros interesados porque los gremios de oficios hacen una producción, fabrican productos, para entendernos. Imaginémonos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la orfebrería en las ciudades del Camino de Santiago, el trabajo del azabache, el trabajo de la plata. Hoy vamos a la Catedral de Santiago o vamos a una ciudad y es raro que no compremos algo, una concha de plata, una joya. En la Edad Media exactamente igual, ¿eh? Es más, estaban esperando a los peregrinos para producir. Por tanto, los gremios son los primeros interesados porque ponen en venta parte de sus productos.
Por no hablar de que dentro de los múltiples oficios que hay en las ciudades medievales, es bastante habitual que las ciudades que forman parte del camino, el que sea, tengan un grupo específico, como sucede en Oviedo, un gremio específico que es el de los albergueros. Es decir, al peregrino hay que ofrecerle alojamiento. Y ese alojamiento puede ser caritativo, el que ofrece, por ejemplo, la Iglesia. Hay hospitales que están organizados y financiados por la Iglesia y van dirigidos a pobres, a enfermos, a peregrinos. Y luego hay lo que hoy llamaríamos el alojamiento de pago, ¿no? Hoy nos vamos de hotel, en la Edad Media se iban de albergue. Y uno de los gremios más poderosos de estas ciudades del Camino de Santiago son los albergueros. Y, por ejemplo, en el caso de Oviedo es muy bonito porque las ordenanzas municipales les dicen a los albergueros cómo tienen que defender a los peregrinos, que tienen que poner candados en las puertas de las casas, para que el peregrino, dice la ordenanza, es precioso el documento, dice, para que el peregrino al día siguiente, cuando reanude el viaje, se vaya con las pertenencias que trajo y no le falte ninguna, ¿no? Es decir, se regula también ese oficio. Y luego hay muchas cofradías que tienen hospitales propios. En el caso de Oviedo, por ejemplo, la cofradía de los Sastres, y esas cofradías tienen un hospital propio, normalmente para beneficio y disfrute de los cofrades, pero a veces también a disposición de los peregrinos. Entonces, la participación de los gremios en el camino es muy, muy importante. Son, bueno, antes decía que no había promotores, bueno, no sé si llamarlos promotores, pero son los primeros interesados en el éxito del Camino de Santiago o del camino de peregrinación en general. Otra pregunta respecto a las mujeres. ¿Peregrinaban las mujeres a Santiago? Y si es así, ¿tuvieron alguna relevancia, algún papel relevante en, bueno, en la promoción y difusión del camino? Bueno, yo estoy segura que sí, pero el problema que tenemos es que en la documentación medieval la mujer no comparece. Por tanto, que no podamos documentarlo no quiere decir que no hayan existido, ¿no? Quiere decir que no podemos documentarlo. Estoy convencida de que sí, pero si ahora nos ponemos en esa postura del que deja la casa para peregrinar, yo antes hablaba de que el perfil es casi siempre un hombre joven, soltero, ¿no? Pero, claro, abandonar el hogar, muy pocas mujeres en la Edad Media podían permitirse el lujo de, o bien, bueno, cuando una no era mujer casada, que era la condición natural de la mujer en la Edad Media, o era monja o era prostituta, no le quedaban más opciones, ¿no? Entonces, monjas peregrinas yo entiendo que tuvo que haber en la Edad Media, y los documentos, sobre todo el derecho romano, las partidas, cuando se refieren a, en general, antes solamente cité una ley específica de un título específico de una partida específica, pero hay más alusiones, ¿no? Y suelen decirlo en general, dicen peregrinos o peregrinas, romeros o romeras. Por tanto, sí, tuvieron que hacer el camino, pero están muy poco documentadas. Esos libros de viajes, esos relatos de viajes de gente que hizo el camino y nos lo cuenta, son siempre hombres, y hay pocas, muy pocas alusiones. La vinculación de la mujer con el camino está muy profundamente ligada, no a ella como peregrina, sino a ella desde el punto de vista de la asistencia. Hay muchísimas hospitaleras, son ellas las que se encargan. La gente suele decir que es un trabajo menor, para nada es un trabajo menor. Claro, si comparamos la labor de una mujer limpiando heridas con la labor de un cirujano abriendo una pierna, pues claro, podemos pensar que su trabajo es menos importante, pero era básica la función de las hospitaleras en las ciudades del Camino de Santiago, para dar de comer, para dar de beber, para limpiar heridas, para tratar a los enfermos, incluso bajarles la fiebre, si tenían fiebre, etcétera, etcétera. Hay incluso ordenanzas preciosas de los hospitales que hablan de cómo les limpian los pies. Los pies, bueno, quien haya hecho el camino lo sabe. Los pies es importantísimo cuidarlos, ¿no? Para quien afronta un viaje así. Por tanto, mujeres peregrinas tuvo que haber. Conocemos pocas porque no aparecen en la documentación, y desde luego la vinculación de la mujer con el Camino de Santiago es más desde el otro lado, desde el lado de la atención al peregrino. Muy claro. Otra cuestión Sí. es respecto a en qué momento histórico pierde importancia la visita por sí misma a Oviedo.
porque hoy, y debe ser alguien de Oviedo, Sí, no tienen la sensación de que Oviedo sea tan importante como Santiago, incluso desconocido. cierto, cierto. Siempre dije que Santiago hizo una labor de marketing que le faltó a Oviedo, en muchos sentidos, no solo en el Camino de Santiago. Ahora respondo desde el momento actual. Vendimos mal nuestro producto, porque fijaros que desde el mismo momento del origen del Camino de Santiago, Santiago está en un lugar por debajo, ¿no? Es decir, el rey es el rey de Oviedo. Galicia en ese momento es un territorio dependiente del reino de Asturias, dependiente del reino de Oviedo. Desde el punto de vista devocional, pues fijaros, San Salvador es el Salvador y Santiago es un apóstol. También está en un segundo nivel, ¿no? Pero desde luego, bueno, el éxito de Santiago, ya desde la propia Edad Media, siempre fue superior, a pesar de que los documentos, como decía, suelen equipararlos, suelen equilibrarlos, ¿no? Normalmente dicen Santiago y Oviedo, le dan la misma importancia a los dos. Yo creo que las razones del fracaso, entre comillas, ¿no? O del poco éxito son las dificultades. Son las dificultades, las mismas dificultades que hoy plantea, por ejemplo, pues hacer un viaje desde León a Oviedo o hacer un viaje desde León por el Bierzo a Galicia, ¿no? Son las dificultades, ¿no? Hoy elegimos los lugares a los que vamos desde múltiples puntos de vista. Uno de ellos es siempre la facilidad para llegar, ¿no? Y desde luego eso, en la Edad Media estaba claro que a Oviedo venía el que realmente tenía claro que quería revivir el origen y, bueno, que quería ver un relicario, decía Juan I en 1384, creo que era bastante más importante que el de Santiago, porque es que en Santiago está el apóstol, pero es que en Oviedo hay muchísimas más reliquias y de una envergadura, bueno, no voy a decir mayor porque las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero desde luego, en la Baja Edad Media, el Camino a Oviedo tiene un impulso, sobre todo gracias a la concesión de la perdonanza, del jubileo. Es decir, es muy tenue en los primeros años, tiene un repunte muy importante en el siglo XIII, cae en el siglo XIV, porque es que en el siglo XIV cae prácticamente cualquier viaje por la crisis, es un siglo muy crítico de oleadas de peste, guerras continuas internacionales y peninsulares, crisis económicas, hambrunas, es un siglo muy complicado, ahí cae, hay una caída importante, y luego en el caso asturiano vuelve a repuntar otra vez con la llegada de la perdonanza. No soy capaz de decir otros motivos que puedan justificar por qué Oviedo sigue sin tener bueno, ese tirón que tuvo Santiago en la Edad Media. Pues el turno de preguntas está terminado. Adelante, María Jesús. Muy bien, otra vez vuelvo a decirte que muchas gracias, María, que fue un Gracias placer a vosotros. escucharte. Gracias. Y ahora simplemente comentarles a todos ustedes, gracias a ustedes también por la asistencia y comentarles que nuestra próxima conferencia, con el espíritu que tenemos de cambiar de temas, va a ser sobre el tema del desperdicio de los alimentos y sus impactos ambientales. La necesidad que tenemos de abordarlo de una forma integrada en una futura economía circular. Esta conferencia va a ser el día 21 de mayo y la va a impartir don Herminio Sastre Andrés, catedrático de Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias otra vez y les emplazo a que asistan a esta conferencia también. Gracias, María, otra vez. Gracias a Volveremos vosotros. a vernos. Ojalá sea pronto. Quedas emplazada. Viento del Norte. Quedo y me comprometo, Vale, contamos contigo. Gracias. Muchas gracias. Un Buenas abrazo noches fuerte. a todos. Adiós. Igualmente.